Hola a todos, nuevamente bienvenidos a este su espacio, Hablando con Pipe, directamente desde las instalaciones de AF y Dux Ejecuciones en Alianza. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante, se puede decir que es uno de nuestros tres pilares y es el tema de gestión humana. Para ello nos acompaña hoy un invitado especial, justamente nuestro director de gestión humana, don Douglas. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Douglas Gutiérrez y hoy vamos a abarcar pues una serie de temas como más relevantes en esta área para que todos sepan qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Perfecto. El primer tema que vamos a abordar sobre todo este mundo de la gestión humana es la contratación, que es donde se empieza todo este camino. En cuanto a la contratación, Douglas, cuéntanos qué es lo primero que se analiza cuando nos llega la necesidad de la empresa cliente. Siempre que llega una necesidad de realizar un proceso de contratación, lo primordial es saber qué están buscando. Entonces, cuál es el perfil de la persona, qué condiciones especiales tiene, si requiere alguna capacitación o experiencia previa, si tiene unos conocimientos propios de la empresa, que también los debemos conocer nosotros, saber a qué se dedica la empresa, el área que va a desempeñar qué papel fundamental o no imprime la empresa. Vamos a hacer un caso de una persona administrativa, entonces no es lo mismo una persona administrativa en una empresa de producción, que una empresa administrativa en un almacén, que una empresa administrativa en un punto de venta. Entonces, dependiendo de ese perfil, empezamos pues como el proceso. Entonces, lo primordial es saber cuál es el perfil que están buscando. Luego de conocer ese perfil, entonces condiciones especiales. Si requiere estudios, si requiere toda la experiencia, si requiere una edad en específico, si requiere licencia de conducción, si requiere un curso de alturas, curso de espacio confinado, bueno, en fin, como todo este tipo de condiciones que se consideran especiales y que no todo el mundo las tiene, entonces que hacen la contratación pues diferente a una normal, ¿cierto? Luego de conocer eso, pues se levanta el perfil o se estudia el perfil que ya tenga la empresa como tal y se inicia el proceso de contratación. En este se mira también las políticas de contratación que tiene la empresa. Entonces, ¿cuáles pueden ser las políticas? El tipo de contrato que realiza, si ese contrato se renueva o no se renueva, si es una contratación temporal por una licencia, por una calamidad, por una incapacidad, por licencia de maternidad, en fin. Si contratan, como les había dicho ahora, ciertos rangos de edad, por las condiciones propias del cargo, si contratan con una condición específica de licencia de conducción, de visa, pasaporte, en fin, si también contratan por idiomas o algo, bueno, ahí está dentro de las políticas, porque esos tipos de condiciones especiales de los cargos también intervienen en la contratación. Si la persona no me cumple ese tipo de condiciones, no te puedo contratar, o si te contrato y resulta que no tienes el dominio, por ejemplo, total de un idioma, puedo hacer la terminación del contrato por ese caso. Luego el tema de la banda salarial, entonces, ¿cuál es la condición del salario? Entonces, si es un salario básico solamente, si es un salario básico con adiciones de bonificaciones, de comisiones, de rodamiento, de viáticos, de, bueno, todo eso que puede llevar adicional un contrato, horas extras, primas extralegales, bueno, contratos de salario integral y en fin, todo ese tipo de condiciones también que puede tener un salario. Y eso también se analiza para mirar la contratación, porque puede ser o no más atractivo el perfil. Entonces, si la persona tiene comisiones, o la persona tiene viáticos, o le paga rodamiento, es mucho más atractivo para un trabajador o no. Eso ya depende de lo que esté buscando también el candidato. Eso es como básicamente lo que se hace en un proceso de selección, como los campos principales que se miran. En cuanto al tema de aprendices, eso es un poco más complicado. ¿Por qué es un poco más complicado? Porque de todas maneras es una condición en la que no podemos exigir. Nosotros estamos contratando a un aprendiz para que venga a aplicar sus conocimientos y a terminar su proceso de aprendizaje. Entonces yo no puedo exigirle a un aprendiz que tenga una licencia de conducción, o no puedo exigirle a un aprendiz que tenga un curso de alturas, o no puedo exigirle que tenga un curso de espacios confinados, o que hable un segundo idioma. Eso es muy difícil. Pero sí puedo poner esas características para hacerlo un poquito más completo. Entonces, yo puedo exigirle que tenga licencia o tenga un vehículo, y es muy posible que me llegue alguien. Como también puede ser muy posible que yo le pida que tenga dominio de un idioma y lo tenga. Entonces puede hacerlo, pero no necesariamente
es condicional para contratar un aprendiz. Entonces el perfil de un aprendiz básicamente es cuál de las carreras o de los cursos, de técnicas, tecnologías que da cierta institución yo puedo aplicar dentro de mi empresa y aplican para ciertos cargos y lo puedo contratar, básicamente es eso. Es importante aclarar, Douglas, en este punto de contratación, que toda esa lista de necesidades nos las envía directamente cada empresa y se puede decir que ese sería como un primer filtro que nosotros hacemos para el momento ya de empezar a analizar cada uno de los candidatos. También, pues, se debe tener en cuenta que no son los mismos requisitos que se tiene para una vacante administrativa como para una vacante de trabajo en campo, donde se requieren ciertas certificaciones como trabajo en alturas. Por ejemplo, si se manda para una vacante que se manejen alimentos, se debe tener todas estas certificaciones de manejo de alimentos. Hablando ya, Douglas, en cuanto al tema de los aprendices, usted indica que son un poco más limitados. ¿Cuáles sí serían eso que se le puede exigir a un aprendiz dentro de nuestra organización o de nuestro ambiente? Se le puede exigir el conocimiento propio del estudio que tiene. Entonces, cada institución, hablemos sobre todo del SENA, que es como lo más exigente que tiene una empresa. Entonces, tengo que tener un aprendiz SENA. Tengo un límite que son o estudian en el SENA o estudian en instituciones avaladas por el SENA para aplicar contratos de aprendizaje. Listo. Tengo esa condición. Ese es un limitante. Ahí no hay nada que hacer. Tiene que ser de esas instituciones. Que si puedo contratar de una universidad, que si puedo contratar de otra institución. Sí y no. Sí puede contratar porque pues no van a limitar que las empresas hagan la contratación, pero no aplicaría para cumplir la cuota de contratos de aprendizaje si es lo que está buscando. Entonces, si la empresa busca cumplir su cuota de aprendizaje, debe contratar aprendices SENA o avalados por el SENA para confirmar contrato de aprendizaje. Listo. Si no es esa la condición o si ya tiene los practicantes SENA, sí puede avalar de cualquier otra institución. Entonces, esas instituciones nos envían a nosotros o nos comparten cuáles son las condiciones propias de ese estudio para la persona ir a hacer sus prácticas. Entonces dice, un ejemplo, es un estudiante de contabilidad, conocimiento básico en las normas contables vigentes, básico. Entonces ya ahí sabemos que esa persona podemos ponerle a hacer cosas contables, pero no podemos exigirle que tenga un conocimiento del PUC, porque no lo va a conocer completamente. Debo yo darle unas instrucciones, debo decirle cuáles son las cuentas que manejábamos, cómo las manejamos, una inducción completa para que él pueda hacer su labor. Perfecto. Bueno, ya otro de los temas es sobre los contratos. Douglas, ¿qué tipo de contratos se pueden ver en cuanto a ese tema de contratación? Bueno, en cuanto al tema de contratación, las empresas tenían un amplio portafolio anteriormente. Ahora con el tema de la reforma laboral que entra en vigencia, vamos a tener unos cambios, entonces se limita un poco el proceso de contratación. Hablemos inicialmente de que para poder aplicar un contrato, digamos el más llamativo para las empresas, que es el de hora o labor, sobre todo las empresas que tienen estas labores específicas que se hacen por 3 meses, 4 meses y ya no se desarrollan más. Ese tipo de contrataciones solamente las van a hacer las empresas especializadas, o sea, empresas de servicios temporales. Entonces, ese contrato se limitó solamente a ese tipo de empresas, solo lo van a poder hacer ellas. Entonces, tenemos que contratar los servicios de esas empresas para poder contratar por hora o labor. ¿Qué condición tiene ese contrato? ¿Qué dura lo que dura la labor? Entonces, por ejemplo, empresas de construcción, que la labor dura 1 año, 8 meses, 9 meses, hacen el contrato por ese tiempo y una vez se termina, se cancela, se hace la liquidación y se pagan todas las prestaciones. Esa es la condición que tiene ese. Ya de ahí sigue el contrato a término fijo, que es el que nos queda pues como más variable en los tipos de contrato. Ese contrato se va a poder hacer inferior a 1 año, con prórrogas o hasta 1 año, con prórrogas no mayores a 4 años. Es decir, no vamos a poder prorrogar ese contrato hasta más de 4 años. Después de 4 años debe volverse indefinido. ¿Por qué? Es lo nuevo que dice la reforma. ¿Que yo quiero hacer un contrato a término fijo a 4 meses? Sí. ¿Que lo quiero hacer a 6 meses? Sí. Pero ya sabes que la próxima prórroga va a ser por un periodo igual o a 1 año y luego lo vas a prorrogar máximo 4 veces hasta que cumpla 4 años. Cuando la persona cumpla 4 años, la empresa se va a volver indefinida. En cuanto a ese término fijo de la contratación, Douglas, ¿con qué tiempo se le debe avisar al empleado si el contrato se va a renovar o por el contrario no se va a renovar? Bueno, en realidad ya todos los contratos quedan con el conocido anteriormente preaviso o notificación de terminación de contrato.
Esa notificación se va a hacer con 30 días de anticipación al vencimiento del contrato, por lo menos. Que es que el contrato en los 30 días se cumple en un festivo, entonces a mí no me da para notificar en un festivo, obvio, se puede notificar 45 días, 40 días, 31 días, pero mínimo 30 días antes del vencimiento del contrato, todos los contratos se deben notificar. Y en cuanto al contrato indefinido. Exacto, entonces ya el que nos queda el contrato indefinido me parece a mí que siempre ha sido el mejor contrato para celebrar entre las empresas. Es un contrato que no tiene límite, simplemente lo realizamos y sabemos que la labor va a durar el tiempo que la empresa lo requiera o el mismo trabajador pues lo decida, porque el trabajador pues también pues, se puede retirar en su momento. E igual que cualquier otro contrato, tiene la condición de ser cancelado con una carta de preaviso o de cumplimiento del contrato, no mayor a 30 días, por lo menos 30 días, se entrega la carta y se hace la terminación. ¿Qué condición tiene este contrato? Que en caso de que lo terminemos sin justa causa, hay que pagar una indemnización. En realidad, ahora quedamos con los contratos todos exactamente igual, porque igual va a pasar con el de término fijo. Si lo cancelamos antes de su cumplimiento, tenemos que pagar el contrato, y lo mismo pasa con el indefinido. También en cuanto al contrato indefinido, sí es el más beneficioso, no solo para la empresa, sino también para el empleado, pero cabe aclarar que cuenta con un periodo de prueba, que por lo general es de ¿cuánto tiempo, Douglas? El contrato a término indefinido ya trae su periodo de prueba estipulado, que son 60 días. En realidad, el término fijo también tiene su periodo de prueba. Es equivalente a una cuarta parte de la celebración del contrato que hagamos. Entonces, en realidad, ambos tienen periodo de prueba, solo que el indefinido tiene un periodo de prueba ya estipulado de sus 60 días. Entiendo. Vamos entonces ya con otro tema que vamos a abordar, que es el tema de las afiliaciones. Algo muy importante, ya que va muy de la mano también con el tema de seguridad en el trabajo. Correcto, bueno, por normatividad colombiana y por exigencia de ley, las empresas deben tener a todo su personal afiliado a las entidades que prestan estos servicios. El sistema de seguridad social es el que abarca todo lo que comprende la necesidad del trabajador. Entonces hablamos de salud, que es obviamente su condición o su estado de salud. Hablamos de pensiones, que es quien nos cubre pues el tema de caso de una invalidez o de vejez, ya poder contar con una renta que nos sostenga durante ese tiempo. Hablamos de la ARL o riesgos profesionales, que es la que nos cubre por los riesgos que tenemos dentro de nuestra labor y nos puedan afectar, nos puedan causar una lesión. Y la caja de compensación, que es la que nos brinda bienestar. Entonces, voy a hacer un poquito de énfasis en la caja de compensación, porque todo el mundo tiene el límite de que la caja de compensación es para paseos o para ir al centro de recreación que tiene la caja, pero eso no es así. La caja de compensación, como lo dice su bienestar, entonces la caja de compensación tiene programas de salud, tiene atenciones psicológicas, tiene capacitaciones constantes, muchas son gratuitas, incluye tu grupo familiar. Entonces, en realidad, pueden ustedes adquirir mayores servicios y tener mejores cosas cuando están con la caja de compensación de lo que está pues, la gente comúnmente conociendo. Es obligación, todas las empresas la deben tener. Hay una resolución que exime a los nuevos empresarios de tener caja de compensación por un periodo hasta de 5 años, pero en realidad eso se vuelve una necesidad, porque la misma empresa lo utiliza para algunas actividades que ellos tienen propias, como de capacitar el personal, como de darle recreación, como darle esparcimiento. Entonces en realidad se vuelve una necesidad. En ese tema de afiliaciones, no solo la caja de compensación, sino también la parte de la ARL es algo que define el mismo empleador. Por otro lado, cuando es afiliaciones a salud, sea EPS o a pensión, sí es el empleado quien elige su EPS y su fondo de pensiones. Es algo muy importante de aclarar. Muy bien, bueno, ahí nos queda un tema un poquito ambiguo por el tema de la reforma pensional que se suspendió, porque en realidad en un futuro no muy lejano el fondo de pensiones ya no se podrá elegir, siempre va a ser inicialmente el fondo del gobierno que es Colpensiones, pero ya debemos esperar a que esa reforma proceda y veremos cuáles son los cambios que van a quedar. Perfecto. Ahora, en cuanto al proceso de selección, que es, por así decirlo, el núcleo de todo lo que tiene que ver con gestión humana, vamos a tocar temas donde detallaremos en sí qué es lo que se hace en cada uno de todos estos pasos a seguir. Es importante también que ustedes como empresa se den cuenta de todos los beneficios que se tiene al tercerizar este servicio
Uno, no solo en cuanto a ahorros de tiempos, en cuanto a ahorros de dinero, porque se debe tener personal idóneo para todo este proceso de selección, sino también por las cargas laborales que se pueden quitar al contratar pues, servicios de gestión humana, en ese caso con AF y DUS Ejecuciones en Alianza. Vamos entonces a detallar ese proceso de selección, Douglas. Bueno, este proceso de selección parte de lo que hablábamos inicialmente en esta charla, que es verificar el perfil, saber qué es lo que vamos a hacer o a quién es el que vamos a buscar, ¿cierto? Ya teniendo eso definido, hacemos la publicación de la oferta, lo hacemos por las plataformas que se conocen pues comúnmente, INE, LinkedIn, y buscamos por Computrabajo, por el SENA, por la Caja de Compensación, bueno, por todos los que tenemos como motores de búsqueda de hojas de vida. Luego de que tenemos pues ya esas hojas de vida ahí publicadas, hacemos un primer filtro, que es verificar que esa hoja de vida cumple el perfil. Aquí tienen que tener en cuenta eso también muchos de nuestros clientes, que nos pueden llegar 100 hojas de vida, pero esas 100 hojas de vida se postuló tanto la persona que acabó de salir de estudiar y no tiene ninguna experiencia, como la persona que no tiene ningún tipo de estudio, como la persona que tiene una especialización, una maestría, y estamos buscando un auxiliar contable. Entonces, en realidad no aplica ninguna de estos tres tipos de perfiles que les estoy mencionando, pero son muchas de las personas que se postulan con nosotros. Entonces, tengo que hacer el primer filtro, que es verificar esa hoja de vida y mirar que cumpla con el perfil que estamos buscando. Exacto. Luego de esa primera preselección, hacemos una entrevista inicial, que es verificar que sí cumple lo que está diciendo allí. Entonces, es verificar que tenga las condiciones del perfil, que viva cerca del área de trabajo, que, bueno, que cumpla como todo lo que estamos buscando en ese perfil que habíamos buscado, inicialmente habíamos desarrollado, habíamos verificado. Miramos que esa persona lo cumpla, y ya si lo cumple, entonces iniciamos el proceso de entrevistas. Tenemos dos formas de hacer las entrevistas. Una primera, que sería una entrevista virtual por videollamada, que se graba, que se comparte ese video con la empresa pues contratante, en donde se hacen pues toda la serie de preguntas, se trata de conocer personalmente a la persona, se trata de verificar cómo es su comportamiento frente a la llamada, sus conocimientos, hacer preguntas puntuales, conocer la familia, bueno, como todo ese tipo de cosas. Es verdad. Ese sería el primer filtro. Luego de ese primer filtro, luego de esa entrevista, se comparte como los que vemos que son los candidatos más opcionados para ese puesto, para que la empresa determine hacer la segunda entrevista, que ya sería la entrevista presencial y técnica. Entonces, la entrevista presencial ya es para conocer bien a la persona, mirar su comportamiento, cómo es, el tema de puntualidad, bueno, todo lo que hablamos en una entrevista presencial, y verificar el conocimiento técnico que tenga. Volvemos con el perfil que estamos hablando, que es de un auxiliar contable. Entonces, hacerle preguntas propias de contabilidad, manejo del PUC, cómo aplica una retención, si sabe hacer un recibo de caja, un egreso, bueno, lo que necesitemos que haga. Entonces, verificamos si dentro de las exigencias del perfil está manejar un software en específico, entonces ponerla a manejar ese software. Entonces, venga, maneje el software, hágame esto, si ya lo conoce. Si no lo conoce, lo que normalmente hacemos, por ejemplo, para este cargo que es Excel, entonces elabóreme una tabla dinámica, hágame esto, bueno, una prueba que tenemos ya prediseñada para verificar que tenga conocimiento en Excel. Ahora, Douglas, tocaste un tema muy importante, y es compartir todo el proceso de entrevistas y preselección que se hace con la empresa cliente. Cuando internamente se hace todo este proceso que acabo de detallar nuestro invitado Douglas, que incluye preentrevistas, entrevistas virtuales, entrevistas presenciales, se procede posteriormente a consolidar en una nube que se comparte con la empresa la hoja de vida, el formato que se llena y la grabación de la misma entrevista, para que ellos posteriormente puedan o sacar sus conclusiones o darnos cualquier recomendación o retroalimentación sobre los mismos filtros que se están haciendo. Muy bien, bueno, hasta ahí en ese proceso lo que tratamos es de entregar por lo menos una triada de personas para cubrir esa vacante. Si en esa triada no está o no fue positiva la selección, volvemos a retomar el proceso. Dentro del proceso inicial que nosotros hicimos, dejamos personas tentativas para el proceso, para poder continuar con el proceso de selección. Si de pronto no hay más para hacer esa tentativa, les diríamos que nos deben dar una espera, les damos un tiempo prudencial para retomar el proceso y volver a hacer el proceso anteriormente mencionado y llegar hasta este punto, que es evaluar las condiciones propias y los conocimientos específicos que tenga el candidato. Exacto, no se descarta de inmediatez dependiendo del proceso, porque hay hojas de vida que pueden cubrir varios perfiles, y si para hoy se necesita en X empresa un operario de producción,
pero también esa hoja de vida me sirve o para logística o para cualquier otro proceso, no se descarta porque puede cubrir esas otras vacantes si se necesitan en el futuro. Muy bien. Si ya la persona fue aprobada, fue seleccionada o ese perfil o esa entrevista ya final que hicimos con la prueba nos pareció óptimo para ocupar el cargo, ya iniciamos el proceso de selección final. Si nosotros ayudamos con ese proceso, entonces ya les hacemos el proceso a la persona. Entonces es enviarlo a hacer exámenes médicos, que la persona de seguridad en el trabajo nos evalúe los exámenes médicos y nos diga si son aptos o no son aptos. Ya entonces hacer el proceso de solicitud de documentación, qué documento necesitamos, verificar antecedentes de la persona, si necesita unos estudios en específico o unos cursos en específico, verificar que esos documentos que nos entregue sean legales, que si es un curso de altura dado por la empresa X, entonces verificar la empresa X que sí haya dicho ese curso, que esté vigente, o si en su efecto es bachiller de la institución tal, entonces verificar que sí sea bachiller de esa institución, que el documento sea legal, y proceder con el proceso de afiliación. Entonces ya se hace el proceso de afiliación y se entrega a contratación con la empresa. Como les decía anteriormente, si nosotros hacemos el proceso, pues se elabora el contrato, se hace firmar y ya la persona tiene una fecha específica para ingresar a hacer sus labores. Eso si nosotros hacemos el proceso. Si nosotros no hacemos el proceso, llegamos hasta donde la entrevista queda aprobada, les enviamos la aprobación del perfil y ya la empresa continúa con su contratación. Una vez ya el empleado esté contratado y haya aprobado todos esos primeros filtros, desde el área de gestión humana seguimos dando un trabajo que en ese caso sería todo el seguimiento a los procesos disciplinarios y todo este seguimiento al buen comportamiento que deben tener los empleados dentro de las instalaciones. Cuéntanos más sobre el tema, Douglas. Bueno, los procesos disciplinarios básicamente es el proceso que le hacemos a un trabajador por incumplimiento de las normas, políticas o reglamentos que tiene la empresa. El incumplimiento de esas normas van a hacer que nosotros le sacamos un proceso que es de ley, que es legal y que nos invita al trabajador a mejorar o hace que la empresa también evalúe cuál es la condición de ese trabajador. Entonces, normalmente se hace el tema de descargos. El tema de descargos se debe avisar con anterioridad al trabajador, enviarle una notificación, ya sea vía WhatsApp, vía correo electrónico, por escrito, bueno, como quede más cómodo, para comunicarse con el trabajador y hacerle una citación para presentar esos descargos, que pueden ser de manera virtual o de manera presencial, como se puede desarrollar de forma más rápida y fácil, en donde el trabajador puede presentar 2 testigos y puede presentarse él a rendir descargos sobre una condición específica. Entonces vamos a hacer descargos a alguien porque llega tarde. Entonces yo le envío la notificación, le digo llega tarde según las verificaciones de la empresa, por videos, por control biométrico, bueno, por notificación del jefe de área, como lo hayamos detectado, en tales y tales fechas o en un periodo de esos últimos 3 meses, bueno, está llegando tarde, entonces citamos a descargos el día tal a la hora tal. Él puede presentarse con sus pruebas y sus 2 testigos o se puede presentar solo a esa citación a descargos. Entonces hacemos ya una presentación de qué son los descargos, cómo funcionan, explicamos qué es el método que tiene de defensa el trabajador para esa situación y empezamos a hacer una serie de preguntas que nos llevan a desarrollar por qué se presentó esa situación. Entonces verificar por qué llegó tarde, qué hizo que llegara tarde, si es una condición ajena al trabajador o si es simplemente que siempre se levanta tarde y ya es típico en él. Bueno, en fin, lo que pueda presentarse y nos da un resultado. Ese resultado se lo presentamos a la dirección de la empresa. Llámese gerencia, líder de área, jefe de zona, bueno, como se llame él, quien vaya a hacer ya la definición total de ese proceso disciplinario y se toma una medida. Entonces, normalmente nosotros damos la medida, ¿cierto? Entonces, digamos, por llegadas tarde, según el reglamento interno que usted me presentó o que ustedes tienen, tiene una condición de que se deben hacer tantos llamados de atención por escrito y luego pasa a suspensión. O la empresa simplemente dice, si llega tarde sí o sí, se suspende. Entonces, se le presenta eso a la empresa, debe hacer este proceso según su reglamento interno, cómo procedemos, y ya ellos determinan por qué. El reglamento interno no es la última palabra en la empresa. La última palabra siempre la va a tener la cabeza de la jerarquía, es decir, el gerente o la junta directiva. Entonces, si yo tengo en el reglamento interno que una persona que me falte 15 minutos se suspende, lo debo aplicar según el reglamento. Pero si la gerencia o la junta directiva determina que esta persona es
un trabajador que es muy puntual, siempre llega a tiempo, es muy comprometido, lleva tantos años en la empresa, no le voy a hacer eso. Vamos a hacer un llamado de atención por escrito y lo dejamos en preaviso con condición de que si vuelve a llegar tarde lo suspendo, lo puede realizar. Ahí yo tengo una duda, Douglas, y me voy a poner un poco del lado del empleado, porque directamente, si me llega a suceder alguna de esas situaciones, llegadas tardes o cualquier otra falta, ¿qué justificantes podría yo presentar y que sean válidos para evitarme todo este proceso disciplinario? Una llegada tarde, para que a usted le hagan un proceso disciplinario es porque no fue una, fueron muchas. Fue algo repetitivo. Entonces, empezamos por ahí. Normalmente, y eso no creo que se pase de lo normal, todas las empresas, si usted llega un día tarde, te van a decir, ve, ¿qué pasó? Porque llegaste tarde. Si llegó en cierta ocasión. Si llega para allá a los 6 meses, a los 8 meses otra vez tarde, va a pasar lo mismo. Pero si usted es una persona que recurrentemente llega tarde, que piensa que ya no 5, sino 10, 15, 20, va a tener un proceso disciplinario. La única condición sería que definitivamente usted haya algo de fuerza mayor que le limite la llegada a la empresa. Pero en realidad, y esto es lo que muchos trabajadores no entendemos, porque yo en algún momento también fui trabajador y también lo viví, y es que si yo sé que del desplazamiento de mi casa al trabajo hay mucho taco, tengo que madrugar, sí o sí, salga más temprano. Si yo sé que el metro pues es lo más rápido y me lleva súper rápido y siempre va a llegar puntual, pero el metro presenta fallas, madrugue más, váyase un poco más temprano, que si el metro presenta fallas yo pueda coger otro medio de transporte, pueda hacer de alguna manera de llegar al horario que tengo, al horario que me asignaron. Pero esas serían las condiciones que usted puede presentar. Un video, mire el taco, ese taco está muy grande, no he podido pasar, hay un derrumbe, pues no sé, se cayó un palo o algo en la vía, o hay un accidente demasiado grande, tapó la vía, en fin, eso es una excusa válida. Pero eso lo pudiste presentar en el momento en que te preguntaron por qué llegaste tarde. Porque no van a llegar tarde y te van a mandar a un proceso disciplinario sin preguntarte por qué. Siempre te van a preguntar el por qué. Entonces, pruebas válidas hay, pero en realidad hay que mirar qué tan válido es si yo he sido una persona que siempre llego tarde. Del contrato, cuando se finaliza toda esta vinculación laboral con el empleado. Bueno, cuando ya se finaliza la vinculación laboral, tuvo que haber habido un proceso. Entonces, ¿cuál es? O el empleado entregó la carta de renuncia, o renunció verbalmente, o renunció por WhatsApp, que es lo más novedoso que hay. Entonces ya tenemos un soporte de terminación de contratos. Si la empresa lo desea, podemos hacerlo desplazarse y que firme un documento, pero en realidad podemos utilizar ese pantallazo de WhatsApp como un documento legal. ¿Cómo? Hacemos una carta firmada por 2 testigos de la empresa donde le estamos mostrando, fulano de tal me renunció por WhatsApp, este es el pantallazo, lo pego en la carta, imprimo el documento, firmamos y ya queda el soporte de su renuncia, ¿cierto? Que me renunció verbal, que es que está muy enojado, salió y se fue, lo mismo. 2 testigos, hago la carta, fulano de tal me renunció verbal, si esas personas estuvieron cuando él renunció, pues excelente, si no, al menos para que quede constancia. Bueno, ya teniendo la renuncia como tal de cualquiera de los métodos, se procede a hacer la liquidación. Entonces ahí se analiza qué tipo de contrato tiene, cuál fue el motivo de la terminación del contrato, si fue con justa o no fue con justa causa, o si fue renuncia. Se mira cómo está el estado de sus prestaciones sociales, es decir, si ya se le pagó prima, hasta qué fecha se le pagó prima, si ya se le consignaron las cesantías, hasta qué fecha, si ha salido de vacaciones, qué periodo de vacaciones tiene pendiente, bueno, se verifica todo eso y se hace ya la liquidación. Dentro de la liquidación abarca el salario básico, el auxilio de transporte si lo tiene, y todas las adiciones de salario que sean prestacionales. Comisiones, bonificaciones prestacionales, viáticos prestacionales, rodamiento prestacional. Hago salvean que sean prestacionales porque hay unos que no. Hay rodamientos que pagamos, no son prestacionales porque simplemente te los pago porque pusiste tu vehículo a disposición de transporte para las actividades. Pero no es prestacional, no te lo estoy pagando para que te compres un vehículo, ¿cierto? Yo tengo una duda, Douglas, y sea por renuncia propia o sea por finalización de contrato, ¿el proceso de liquidación es igual en ambos casos? Sí, el proceso de liquidación es exactamente igual. Opera la necesidad que tenga la empresa. Para muchas personas es muy difícil decir que es que yo no tengo por qué entregar nada, yo no tengo por qué ir a cerrar un caso que tenga o a liquidar una factura que tenga pendiente.
en realidad eso es más por tema profesional. O sea, yo como trabajador, si yo tenía una factura iniciada, que yo soy el que sé cómo la liquidé, que yo fui el que empecé, que yo fui el que le puso los valores, pues debo ir y por lo menos entregar la información, no la cierre, pero entregue la información, lo liquida así, 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 eso es lo que está pendiente. Eso es por tema profesional. Muchas personas no lo hacen, pues lamentablemente, bueno, pero es más que todo por eso, no es una obligación. Por eso ahora la reforma laboral exige un preaviso, porque entonces usted en esos 30 días tiene que dejar todo al día. O sea, usted no puede llegar al día 30 de la terminación del contrato y empezar una factura y decir, ay, la dejo mucha para hacer la maldad. No. Usted debe dejar todo al día. Si usted hizo esa condición de dejar la factura mucha, debe volver y cerrarlo, porque usted tiene que entregar el puesto completamente. Hacia ese proceso, pues se verifica que hay pendientes, si los hay. Si de pronto hay algo en tema monetario, es decir, yo te entrego un computador, te entrego un celular, te entrego una moto, te entrego un carro, debes devolvérmelo. Se hace la conciliación con el trabajador, haga la devolución, entregue. Si el trabajador no quiere hacer la entrega, digamos un bien mayor, un computador o un carro, una moto, ya eso empezaría como proceso penal. Ya eso iría a lo civil, ya eso no es laboral. No se le descuenta de la liquidación. No, ya se iría a lo penal y ya se iría uno a, digámoslo así, pelear la evolución del bien. Y la liquidación se debe hacer normalmente. ¿Qué se pasa en estos casos? Se evita entregar la liquidación, se hace el proceso penal y se le entrega al Ministerio de Trabajo diciéndole, no lo he liquidado, la consigno a las cuentas del ministerio porque va a empezar un proceso penal con esta persona porque se le llevó el cargo. Allí la importancia del preaviso, al menos 30 días antes, para dejar todo listo, sin ningún pendiente, pues y también aprovechar, y si es por finalización de contrato, pues empezar a buscar otras opciones, don Douglas. Exacto, también es una opción. Ahora, Douglas, tocaste un tema muy importante, que es en cuanto a los procesos disciplinarios. No siempre la última palabra pues la tienen los lineamientos o normativas internas. Muchas veces el gerente puede, por así decirlo, meter la mano para evitar ese tipo de injusticias. Cuéntanos, Douglas, más a profundidad, ¿cuál es el papel en sí que tiene el gerente organizacional dentro de todos esos procesos de gestión humana? Hoy en día los gerentes cumplen un papel ya muy importante en las empresas que de pronto anteriormente no lo tenían. O sea, siempre fueron los gerentes, siempre han sido un pilar dentro del organigrama organizacional, pero hoy en día cuentan con un papel más humano. Entonces, más estar en conciencia con el trabajador, en participar con ellos, conocerlos, conocer la empresa, cuál es su dinámica, en qué actividades está, cómo las está desarrollando, bueno, todo. Él ya interviene como en todo. Entonces, en este papel es muy importante porque la última palabra siempre la va a tener la cabeza del organigrama organizacional. Entonces hablamos de gerencia o junta directiva, si la tiene. Ellos siempre van a tomar la última decisión. Se ha presentado en muchos casos, y a todos nos ha pasado a los que hemos trabajado en empresas, que decimos, es que es el consentido, es que es el mimado, es que... Y muchas veces no es eso. Es una persona que tiene una disposición especial, que hace su trabajo, tiene un compromiso mayor, cumple a cabalidad. Entonces, esta persona me llega tarde una vez y los que decimos es el mimado, hacemos que lo lleven a descargos y entonces hay que suspenderlo porque el reglamento dice que si llega tarde una vez se suspende 2 días, pero en realidad esta persona cumple un papel importante dentro de la empresa. El gerente puede tomar esa decisión de no ser injusto y decir, listo, el reglamento sí lo dice, pero bajo las condiciones que está esta persona laboralmente, hablando de su disposición, su entrega, su sentido de pertenencia, yo voy a tomar la decisión de dejarle solo el llamado de atención por escrito y para la próxima te suspendo. Entonces, eso es un papel muy importante de ser como la persona que tomaría la última decisión en cuanto a los procesos disciplinarios. Allí, en ese sentido, Douglas, me parece muy importante el papel del gerente, ya que más allá de que se fijen en cómo el empleado hace bien o no su trabajo, es que se fijen en esa parte humana, porque realmente las empresas funcionan como un engranaje, ¿cierto? Y cuando hay una parte de ese engranaje que hace que las otras funcionen mejor, nada más porque haga su trabajo con una sonrisa o porque, como dice usted, don Douglas, tenga siempre esa milla extra, yo digo que eso es algo que para el ambiente organizacional se debe cuidar. Claro, pero también tenemos que tener en cuenta que yo contrato a una persona o una empresa contrata a una persona para que haga una labor en específico. Entonces, no es solamente
tener esa condición en que es el alegre, es el activo, es el que da un paso más, sino que cumpla con su función. Porque yo no me gano nada con tener un trabajador que lo contrate para ser el vigilante. Entonces debe estar pendiente, cuidarme el personal, verificar que todo esté en orden, bueno, estar en la puerta. Pero resulta que lo proactivo que es, se pasa de puesto en puesto repartiendo tinto, le lleva el dulcecito a las muchachas, va y da una vueltica, va y saluda al gerente. Y entonces, pues sí me está dando esa milla extra, pero que no me es útil, porque me está descuidando sus funciones por darme esa milla extra. Entonces, en realidad también hay que mirar eso, o sea, que me cumpla las funciones y me dé algo adicional, obviamente va a ser característico, pero en realidad para lo que fue contratado fue para cumplir sus funciones. Eso también puede ser notorio. O sea, yo también como gerente o como líder, o cuando estoy haciendo un proceso disciplinario, si esta persona es la que cumple, llega a tiempo, hace sus funciones, no ha tenido inconvenientes, no tiene ningún proceso disciplinario, ¿por qué lo voy a castigar fuertemente de entrada si es una persona que no me incumple? Entonces, en realidad también eso hay que mirar. Ahora, por el contrario, Douglas, cuando el empleado hace muy bien su función para la cual fue contratada y por el contrario presenta una mala actitud o poco compañerismo, ¿qué podría hacer el gerente ante esas situaciones? Bueno, hablando de la parte de gestión humana, yo insisto que hay una opción de mirar si esta persona puede mejorar, ¿cierto? Obviamente, alguien que cumpla su función va a ser alguien que yo voy a querer tener dentro de mi equipo de trabajo. Pero si esta persona que me da el mal ambiente, no la debo traer en mi equipo de trabajo. Entonces ahí se tiene que entrar a analizar si esta persona puede mejorar, si yo puedo sentarme, hablar con él, hablar con el área de gestión humana, hablar con el comité de convivencia, si tengo acceso a psicólogo, pues ponerle una atención psicológica para verificar qué pasa. Y si las condiciones se pueden mejorar, voy a poner un ejemplo, es que tiene un roce muy fuerte con una persona por una plata que le prestó. No se debe presentar, en todas las empresas está prohibido que se presten dinero entre ellos, pero eso nunca va a dejar de existir, los compañeros lo van a hacer. Yo tengo que mirar cómo puedo mitigar esa situación. O hablo entre los dos, o los cambio del espacio para que no lo compartan, o bueno, miro qué puedo hacer para mejorarle la condición a esta persona y que esta persona me siga rindiendo, me siga siendo bueno, o si definitivamente es una persona de mala actitud, porque eso también existe. Hay personas que son muy inteligentes, son muy buenas en lo que hacen, saben, sobradas, pero su actitud es pésima. Entonces, por más que yo quiera, esa persona no va a cambiar, no va a mejorar, no hay forma de mejorarlo. Lo ideal ahí es terminar la relación laboral. Y uno da las recomendaciones, como dice Douglas, pero ya a la segunda o tercera vez, pues uno identifica que realmente la persona no está en la disposición de cambiar la actitud. Listo, ya para finalizar todo este mundo de la gestión humana, vamos a hablar ya de las implicaciones legales en cuanto a las normativas en general. Bueno, en cuanto a las normativas en general, pues en realidad el tema de contratación, el tema laboral está muy regido por la norma. O sea, desde hace muchísimos años nos rige un código sustantivo del trabajo que tiene una infinidad de artículos de protección al trabajador y protección a la empresa también, que es como el lineamiento que tenemos para hacer el contratación, el manejo personal, todo está ahí en su lineamiento, pero también hay muchas normas adicionales que nos competen, ¿cierto? Entonces, en realidad, en tema de normatividad, lo que más tenemos que velar o cumplir es por el bienestar del trabajador. Es básicamente eso. Entonces, son muchas normas, todas las que usted quiera. Pero yo que tengo que velar por cumplir un mínimo vital, que es el salario. Que cumpla, que gane un salario mínimo. Que tenga una condición laboral óptima, es decir, que el espacio de trabajo sea adecuado, que no se moje, que si se moja, entonces hay la posibilidad de que se seque, que no le pegue mucho el sol, pero si le tiene que dar el sol, entonces que yo le dé la condición para que se proteja del sol. Bueno, esas condiciones. Son muchas variables que hay que analizar. Exacto. Pero que le dé una condición de trabajo óptima, ¿cierto? Que le brinde una posibilidad de llegar al puesto de trabajo. Entonces, yo no voy a contratar un montón de personas de Medellín y cojo la empresa y la traslado a Cartagena y le digo, todos tienen que llegar allá y hoy me voy. No. O sea, yo le tengo que brindar la posibilidad de que llegue allá. Si yo veo que no tiene la posibilidad desde el proceso de contratación, no lo contrato. Pero se lo debo brindar. Debo brindarle espacios de trabajo seguros.
Entonces ya esto va de la mano con seguridad y salud en el trabajo, pero los espacios de trabajo deben ser seguros, si son escaleras, las escaleras deben tener la dimensión normal para que no se vaya a caer, para que no se vaya a deslizar, para que tenga un soporte, debo tener una silla cómoda, no tengo que comprar la silla de 8 millones de pesos, pero tampoco lo voy a poner a sentarse en un butaco, entonces, o sea, debo cumplir con las condiciones mínimas de trabajo que sean seguras y cómodas para el trabajador. Y debo cumplir con la normatividad que me exige el pago al trabajador. Entonces no es solo el salario, es la seguridad social, son las prestaciones sociales, son su auxilio de transporte para que se pueda desplazar, es pagar a tiempo, si yo le digo que pago el 15, pago el 15. Las condiciones económicas del país son muy complicadas y obviamente a todas las empresas se le puede presentar una situación difícil, pero que por lo menos yo trate de cumplir al trabajador lo óptimamente posible para que él pueda trabajar. Y hasta donde tengo entendido, cuando las empresas llegan a un punto de liquidación ya en general, es decir, que se termina la labor de la empresa, los empleados tienen ciertas normativas que los protegen y les da prioridad al momento. Sí tienen una normativa que los protege, pero no los protege al 100%. Si una empresa entra en liquidación, lo primero que va a, digamos, hacia tomar posesión son los acreedores. Entonces, en realidad, ahí entraría como en un segundo plano. Pero sí, obviamente, tiene que proteger, la empresa tiene que velar por entregarle su liquidación respectiva. Igual dentro del Código Sustantivo del Trabajo también se detallan temas tan susceptibles a esos temas legales como los descansos dentro de la jornada laboral, pausas activas, ya pensando, como dice nuestro invitado Douglas, también del lado de la seguridad y salud en el trabajo, que va muy de la mano con gestión humana. Es correcto, sí. También se tiene que mirar, por eso te decía, la condición óptima del trabajador no es solamente lo que pues, yo había dicho anteriormente, sino también velar por el descanso. El descanso es algo importante, el cumplimiento de las vacaciones, el que por lo menos una vez a la semana la persona tenga su tiempo para estar en su casa, descansar completamente un día, eso es necesario. Douglas, la verdad fue un tiempo muy ameno que estuvo compartiendo con nosotros y no se les olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los vemos en nuestro próximo Charlando con Pipe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, muchas gracias.